¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más, contentos y emocionados por la persona que les voy a presentar el día de hoy y por el tema que vamos a hablar. Cristian, bienvenidos Sinergéticos, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, un placer conocerte y presentarme ante toda tu audiencia. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 33 años de edad. Estás chavo. Gracias. Mucha experiencia, hablas muy bien, estuve viendo, haciendo la investigación en el Senado de la República, las entrevistas que tienes y sobre todo me gusta cómo hablas con datos, con estadísticas, con fundamentación, porque ahorita hay mucha gente allá afuera hablando, pero no fundamenta nada. Claro, pues bueno, es parte del tema que hemos desarrollado y hemos promovido, pues amerita definitivamente el hablar con datos y más cuando un tema tan sensible como la educación lo requiere para hacer consciente a las personas que la educación es el camino para transformarse y transformar su realidad en una mejor calidad de vida, que es lo que promete la educación hoy en día. ¿Qué necesita el sistema educativo para mejorar? Órale, pues bueno, mi querido Jorge, lo primero es que esa es la pregunta de investigación a nivel mundial. La UNESCO, la OIT, las grandes organizaciones se están preguntando en este momento qué es lo que se necesita para mejorar los sistemas educativos. Y aquí me voy a permitir explicar algunos conceptos que la mayoría de la gente desconoce al momento de hablar de la educación o incluso al momento de hacer una crítica al sistema educativo. Lo primero que debemos de entender es qué es la educación. Y la educación tiene varios conceptos, ¿no? Pero el que a mí más me gusta, que lo dijo un día Piaget, es que la educación es la ciencia que estudia el proceso de aprendizaje de un ser humano con la finalidad de dos cosas, mi querido Jorge. La primera, la inserción a la convivencia social de la sociedad. Y dos, la inserción al campo laboral. Si te fijas, tiene dos grandes, en este momento, en este sistema económico, tiene dos grandes objetivos. La inserción a la convivencia social y la inserción a la productividad económica. Una vez entendiendo qué es la educación, ahora entendamos qué son los sistemas educativos. Un sistema educativo básicamente son piezas y partes que se interrelacionan dirigidos por el Estado o por un gobierno. Este sistema lo rige un gobierno. Ahora, ¿cuáles son las partes que conforman un sistema educativo? Número uno, la escuela. Muchos no entendemos qué es la escuela, pero una es la escuela. Dos, evidentemente el alumno. Tres, el maestro. Cuatro, los programas de estudio. Y cinco, el gobierno o el rector que precisamente autoriza o provee los presupuestos para poder educar. Entonces, una vez entendiendo que el sistema educativo es complejo y sofisticado, tu pregunta de qué tenemos que hacer para mejorar el sistema educativo de México y en el mundo es mejorar la condición de las escuelas, mejorar las condiciones de vida que tienen los alumnos para aprender dentro de estas escuelas, mejorar los planes de capacitación y los programas formativos que existen, evidentemente mejorar al gobierno que tenemos para que éste pueda proveer más presupuesto a lo que es la educación. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el sistema educativo? Pues mejorando estas cinco variables que son muy complejas y que cada una condiciona a la otra. Te voy a dar un ejemplo. La escuela. ¿La escuela de qué se encarga? La escuela es el entorno físico en donde el alumno aprende. Algo que no entiende la gente y piensa que la responsabilidad de aprendizaje solamente recae en el modelo educativo o en el programa de estudios educativos. No es así. Si un estudiante no tiene las condiciones materiales o el entorno adecuado, va a aprender 2 de cada 8 cosas que le enseñes dentro de la escuela. Wow. 2 de cada 8 cosas. 2 de cada 8 cosas. Define materiales, entorno. El entorno es, primero, la escuela debe de proveer un lugar seguro para aprender. 2, debe de proveer recreación. Debe de proveer alimentación. Si una persona no tiene alimentación, no tiene recreación y no tiene seguridad, no va a ir a aprender a una escuela. Y eso es parte de la problemática específicamente que en México se tiene. ¿Cuántas personas o niños o niñas llegan a la escuela sin buenas condiciones para poder aprender? ¿Cierto? Entonces, de entrada, esa es una condición que involucra a la escuela y al alumno, pero la escuela para poder brindar esas condiciones necesita presupuesto y aquí se concatena con el otro elemento, que es el gobierno y es el presupuesto. Ahora, los planes de estudio. Los planes de estudio en distintos países, todos están condicionados
por una historia previa material. En el caso de México, nada más para que te des una idea, la historia de la educación es posrevolucionaria. El sistema educativo que nosotros tenemos responde a la lógica de la revolución. En la revolución fue, por primera vez, después de la revolución, cuando los trabajadores tenían derechos laborales, y en estos derechos laborales, un personaje bastante central en la historia de educación en México fue Vasconcelos. Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, es decir, este sistema educativo que es el que impacta en la realidad de los mexicanos, este sistema educativo formal, este sistema que integra estas distintas partes y que condiciona los resultados materiales profesionales de vida que tienen hoy las personas. Porque recuerda, hay dos objetivos principales del sistema educativo: la inserción para el saber convivir y dos, la inserción al campo laboral y de trabajo. Me encanta porque no lo había visto desde el punto de vista de la inserción a saber convivir. Pensé que el objetivo fundamental era inserción al campo laboral. ¿Qué diferencia encuentras entre las escuelas públicas y privadas? ¿Qué tan grande es la brecha para alguien que tiene el conocimiento? Es algo súper interesante porque ahí te tendría que contar primero en la historia en qué momento en México se dio la oportunidad de que privados pudieran invertir y desarrollar programas de estudios revalidados por la Secretaría de Educación Pública. Y te voy a contar un poco de la historia de la educación en México. Te decía que la Secretaría de Educación Pública se funda después de la Revolución, en 1924. De hecho, acaba de cumplir 100 años. Se lo funda Vasconcelos, y algo súper interesante es que en ese momento de la historia de México había 15 millones de personas en el país. Y de esas 15 millones de personas, el 91% no sabían leer y escribir. Éramos un país totalmente agrícola. Eso es algo súper importante porque el primer objetivo que tuvo la Secretaría de Educación Pública fue la alfabetización, enseñarle a las personas a leer y escribir. ¿1900? 1925. Ok. De 1925. Hace 99 años. Sí, o sea, increíble. Y eso condiciona el porqué el sistema educativo que tenemos hoy. De 1925 a 1935 o a 1945, se hace la cruzada más importante en la historia de alfabetización del mundo. Quiero decirte que los mexicanos tenemos el récord histórico de haberle enseñado a leer y a escribir más rápido a las personas que otros países del mundo. Estábamos condicionados a ser vecinos de Estados Unidos y eso nos ayudó. Es una gran historia cómo los mexicanos aprendieron a leer y escribir en estos tiempos, pero después de que aprendieron a leer y escribir, el objetivo ahora fue la cobertura, ¿no? Preparar a maestros y la infraestructura. Cuando México pasa de ser un país agrícola a un país industrial, se da, para empezar, el gran crecimiento económico mexicano. Pasamos de ser 15 millones de personas en 30 años a ser más de 50 millones de personas. Pasamos de que nuestra economía dependía de un 90% de la agricultura a totalmente se voltearon y ahora empezábamos a ser un país que dependía 90% de la industria y 10% de la agronomía, de la agricultura, y evidentemente esto condicionó que los sistemas educativos el sistema educativo y la cobertura fueran creciendo hasta la reforma de la Hasta la reforma de la Constitución de 1971 se da la posibilidad, por la necesidad de tener una mayor cobertura, que el Estado mexicano le entregara acreditaciones a privados para que los privados pudieran desarrollar programas educativos y los pudieran comercializar y fueran una oferta más en el mercado. Regresando ahora hacia tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la educación privada y la educación pública? Realmente la diferencia va a ser el acceso y la calidad a la educación, porque el contenido, ¿te acuerdas que es una de las variables dentro del sistema educativo? Los planes y programas siguen estando bajo la responsabilidad del Estado. Es decir, los contenidos y los programas son los mismos tanto en escuelas públicas y privadas, y lo que varía un poco pues va a ser las condiciones y la calidad que te pueda ofrecer esto. Ahora, otra realidad. En México existen de escuelas privadas a escuelas privadas, ¿verdad? Tenemos escuelas privadas que te van a costar 35,000 pesos al mes y que te van a realmente a generar muchísimas condiciones. La escuela, el programa de estudios, los maestros, te van a generar otro tipo de oportunidades, a escuelas privadas que hoy te cobran 1,500 pesos también por estudiar una licenciatura, pero que evidentemente la calidad respecto a los elementos de la educación pues va a ser baja. Así que no te garantiza absolutamente nada elegir
entre una escuela privada o una escuela pública. Lo importante es analizar qué tipo de escuela es, qué tipo de alumnos tienes y qué tipo de maestros son a los que vas a tener acceso. ¿Cómo podemos tener mejores maestros? Los maestros, como te decía, es una parte importante dentro de un sistema educativo. En México, a los maestros se les empezó a capacitar a través de un sistema de educación normal, que es un nivel técnico superior. Cuando había una gran necesidad de tener maestros en la historia del país, se empezaron a desarrollar muchísimas normales en donde el objetivo era que el bachillerato de las personas fuera precisamente encaminada a poder tener buenos maestros. La realidad es que lo que condiciona que un maestro sea bueno es su preparación, ¿verdad? La capacidad que tenga de poder impartir los programas de estudio, las técnicas instruccionales que pueda tener, la manera en la que evalúa a sus alumnos, la manera en la que motiva a sus alumnos y, por supuesto, también la condición material del maestro. Si un maestro también llega a clases en condiciones precarias, económicas, en condiciones precarias de salud, o también si un maestro es condicionado por un aula que no está equipado, poco puede hacer el maestro. ¿Las universidades están formando buenos empleados desde tu punto de vista? Las universidades han formado a los empleos y a los empleados que hoy tiene México. Y hoy en México hay buenos y hay malos empleados. Hay una crítica muy interesante que se le hace al sistema educativo superior, ¿no? Es decir, es que hay muchas personas profesionistas que están ahorita, en lugar de ejercer su licenciatura, están manejando un Uber o están vendiendo tacos y entonces por eso el estudio universitario no está funcionando. Hay una creencia falaz alrededor de esa. Te voy a dar datos, ¿no? Del Instituto Mexicano para la Competitividad. En México, estudiar la universidad o no estudiar la universidad hace una diferencia en ingreso salarial muy importante. Una persona que no estudia la universidad gana en promedio 6,000 pesos, ¿ok? Y una persona que estudia la universidad gana en promedio 12,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Hay un impacto real, medible, de un ingreso del doble a las personas que no estudian la universidad. Ahora, eso es un impacto real. Si no existían las universidades en el nivel que quieras, con el nivel de calidad que quieras, no existiría esta movilidad real. Ahora, podemos cuestionarnos, ¿es suficiente 12,000 pesos como ingreso promedio de un profesionista para tener una buena calidad de vida? No. 12,000 pesos en México te sigue ubicando en la brecha de pobreza emergente. Y esa es una de las críticas que hice en el Senado de la República, precisamente, que el sistema educativo superior sigue siendo una oportunidad para muchos, pero una muy mala inversión para otros. Pero acuérdate, no solamente la universidad es el responsable del rendimiento académico, también están las condiciones materiales en las que el alumno llega a las universidades. Y esas condiciones materiales son las que realmente impactan e impiden a un profesionista desarrollarse plenamente en su carrera profesional. ¿Cómo llegas al Senado de la República a hacer esta crítica? Bueno, pues es toda una historia. Básicamente, te platico un poco de mí. Hace 10 años, yo tenía 23 años, 22 años. Yo estaba quebrando un negocio, estaba recién casado con mi esposa. Yo soy de Celaya, Guanajuato, México. No conozco Celaya, fíjate. ¿No conoces Celaya? Tengo un pretexto para ir a visitarte. No conozco León, conozco Guanajuato, pero Celaya no conozco. Celaya es un punto. ¿No? Celaya es la ciudad más dulce del mundo. Le mando un saludo a todos mis amigos celayenses. Yo crecí en Celaya, en la colonia Fobiste, una colonia de interés social para los maestros. Mi mamá y mis abuelos han sido maestros de educación básica y creo que por ahí también viene mi amor por la docencia, por la enseñanza. Y fíjate que yo crecí muy feliz, mis mejores momentos fueron ahí en esa colonia. Nací también, me desarrollé en la iglesia cristiana y te platico esto porque es importante, porque dentro de la iglesia cristiana de joven, pues desarrollé muchas habilidades para hablar en público, habilidades de liderazgo, habilidades de persuasión, que fueron importantes más adelante en mi carrera profesional y en esta pregunta que me haces de cómo llegué al Senado de la República. Pero finalmente a los 17 años, mi querido Jorge, mi papá era funcionario público y mi papá lo asesinaron. Él era director de tránsito de una ciudad aledaña, Celaya, que es Salvatierra. Viniendo de Salvatierra, yo tenía 17 años, un comando lo interceptó, murió de 10 heridas de bala.
Y yo en ese momento estaba empezando a estudiar la universidad. Yo, la verdad, ahí mi visión de la vida era mucho más sencilla. Quería estudiar comunicación, quería dedicarme quería dedicarme a los medios de comunicación. Muere mi papá, cambia mi perspectiva, mi mamá cae en una depresión muy, muy profunda y yo me quedo con una mano adelante y una atrás. Me salgo de la universidad que mi papá me estaba pagando porque iba a ser incosteable y me meto a estudiar a una universidad, estas sabatinas ejecutivas, que va a 6-7 horas. La universidad es Continente Americano, ahí en Celaya. Y empiezo a estudiar los sábados administración de empresas y me meto a trabajar entre semana. Y fíjate que ahí algo curioso que pasó es que cuando yo me integro al campo laboral a hacer de lo que me dieran, yo me encontraba muy capacitado para hacer, me di cuenta que estaba muy capacitado para hacer muchas cosas gracias a la capacitación que recibí dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Sabía liderar, sabía comunicarme, era propositivo, tenía un liderazgo que podía fungir. Y todo comenzó cuando me invitaron a un desayuno de estas empresas multinivel. Y entonces me invitaron a una empresa, un desayuno de una empresa multinivel y ahí conocí a un hombre llamado Juan Ayala, un distribuidor top que venía de Estados Unidos y estaba abriendo una red nueva en México. Cuando yo vi al cuate hablar en público, enseñar y aparte que ganaba billete y aparte ayudaba a la gente, me reclutó. Me reclutó, te enamoraste del concepto. Me enamoré de las redes de mercadeo, me reclutó, me hago alumno de este cuate, un buen maestro con resultados y me voy a hacer redes de mercadeo en los siguientes años, que fue también una gran escuela de capacitación. Sin embargo, ahí yo me empecé a percatar de algo, mi querido Jorge, que la gente que hace multinivel igual se va a identificar con esto que hago. Fíjate que en las redes de mercadeo, y esto también ya está ahí súper bien medido, el 5% de las personas que hacen redes de mercadeo realmente son las que ganan dinero, ¿verdad? Okay. El otro 95% pues consumen el producto, están consumiendo los planes de capacitación, pero la realidad es que muy poquita gente dentro de las redes de mercadeo es la que gana dinero. Y yo me pregunté cuál es la diferencia entre la gente que gana dinero y la que no gana dinero. Y yo me di cuenta que era la habilidad de hacer equipos de venta, ¿no? Equipos de venta. Entonces, pues, empecé a desarrollar mis equipos de venta, empecé a intentarles enseñar a las personas a vender para que creciera la red. Y ahí empecé a frustrarme mucho, mi querido Jorge, porque me di cuenta que no todo el que sabe enseñar. Y ahí empezaron mis primeras grandes frustraciones al darme cuenta que a pesar de que yo juntaba a mi equipo, los motivaba, les aventaba capítulo 3 de Napoleón Hill cruzado con capítulo 4 de Tony Robbins, los motivaba, los mandaba a vender, iban, no vendían y regresaban súper, hiper, mega frustrados. Ahí fue cuando me di cuenta que era súper difícil cumplirle la promesa a las personas de que se ingresaban a una red de mercadeo y iban a tener mejores ingresos salariales. Yo lo que estaba viendo es que la mayoría de la gente que entraba perdía su lana, se iba frustrada y se iba enojada, ¿no? Y la verdad que en esta parte de la historia yo empiezo a experimentar por primera vez lo que seguramente tú has conocido como el síndrome del impostor. Y sentía que en cualquier momento pues nos iban a descubrir, ¿no? Que no realmente no podíamos sostener lo que nosotros ofrecíamos. Y fue ahí entonces cuando, bueno, acabo mi ciclo dentro de las redes de mercadeo, hago una buena lana, salgo a emprender mi propia empresa, me caso con la que hoy es mi esposa, Cintia, me caso a los 22 años. Y mi esposa acababa de terminar su carrera de medicina. Nos casamos, tenemos a nuestra primer bendición. Hoy tenemos tres hijos. La mayor tiene 10, la del medio tiene 7 y el pequeño tiene 5. Tenemos a la mayor, que es Isabela. Recién casados, quiebra el negocio y nos quedamos absolutamente sin nada de lana. Nos vamos a vivir a una recámara del departamento de mi mamá. Y ahí, pues sí, papá, me dijo mi esposa, pues a chambear, ¿verdad? Y fíjate que dentro de las actividades que tenía, pues era ponerme a dar cursos de capacitación. Ahí empezó todo. Realmente ahí empezó mi camino hacia el Senado de la República y hasta lo que el día de hoy promovemos. ¿Por qué? Porque ahí quería dar cursos de capacitación, mi querido Jorge, pero no quería hacerlo desde ese sentimiento de impostor que me dejó el desarrollar redes de mercadeo, ¿no? Entonces, mi lógica fue, a ver, ¿cómo puedo diferenciarme
¿cómo puedo darle credibilidad a lo que digo que voy a enseñar? Porque en ese entonces tenía 23 años, realmente ni estaba seguro de que realmente sabía algo o tenía algo que enseñar y muchísimo menos sabía cómo enseñarlo, pero tenía el sentimiento de querer entregar algo de calidad. Entonces dije, oye, ¿habrá forma de que mis cursos tengan alguna validez curricular? O sea, que yo pueda dar un documento al finalizar, que a la gente realmente le sirva y ese documento me dé credibilidad. Y la verdad es que fui a Google, esa es la historia de ICE México, de la empresa. Fui a Google y le pregunté cómo darle valor curricular a mis cursos y encontré... O sea, así de... Así. Pues era lo que tenía. Y fíjate quién me contestó. En ese entonces no había tantos foros, ni estaba ChatGPT, ni nada. Recibí respuesta de una famosa Yahoo Respuestas. ¿Te acuerdas de las Yahoo Respuestas? Que eran respuestas de gente random que subían, que no tenían ningún tipo de fuente, ni de claridad, ni de credibilidad. Pero una persona random fue por primera vez quien me habla del conocer. Consejo de Normalización de Certificación de Competencias Laborales. Ok. Te voy a platicar, voy a hacer un alto en mi historia porque te quiero platicar la historia del conocer, la importancia que tiene para todos los que nos están escuchando, que quieren saber dónde y cómo pueden capacitarse con efectividad, con calidad y con alto impacto. Tienen que conocer la historia del Sistema Nacional de Competencias mexicano, que ahí fue donde a mí me lo reveló una Yahoo Respuestas. Ahí te va. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi querido Jorge, los países que participaron en la guerra, que era Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Corea, Estados Unidos y Canadá, quedaron devastados económicamente, políticamente, socialmente, en su infraestructura por el desgaste de la guerra. Ahí Estados Unidos implementó a nivel mundial un plan que se llama Plan Marshall, que era el plan de reconstrucción de estos países. Y dentro del plan de reconstrucción había una alta necesidad de reconstruir los sistemas educativos que en ese momento esos países tenían. ¿Por qué era importante reconstruirlos? Porque las universidades, no sé si te va a sonar parecida esta historia, las universidades para ese momento de la historia que estaban viviendo esos países estaban totalmente obsoletas porque los programas de estudios a los que respondían eran antes de la guerra y posguerra ya era otra realidad totalmente, ¿no? Entonces aplicaron el plan Marshall y a través de un catedrático de la Universidad de Harvard llamado David McLean le solicitaron desarrollar un nuevo enfoque educativo que le permitiera a esos países reconstruirse de forma rápida. Entonces, crearon lo que hoy se conoce como el enfoque educativo por competencias. Te explico en qué consistía el Plan Marshall para el enfoque educativo por competencias para reconstrucción de estos países. Número 1, esos países se enfocaron en identificar las funciones laborales claves para el desarrollo productivo del país en ese momento. Ejemplo, si en un sector tú tienes 100 funciones productivas, aquí tú en Sinergéticos seguramente tienes a 100 colaboradores en 100 funciones distintas, ¿sí o no? Hay 10 claves. Totalmente de acuerdo. Hay 10 funciones claves que son las que depende el rendimiento real de esto. Ok, vamos a identificarlas. Eso fue lo que hizo el país. Identifiquemos cuáles son esas funciones claves que aparte la industria nos está diciendo, porque acuérdate que en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, la globalización era una cosa tremenda. Y las empresas y el Fordismo estaba creciendo y estaba expandiéndose y necesitaban identificar esas funciones claves. Ok, número 1, identificaron esas funciones claves. 2, desarrollaron estándares que describiera qué era lo que una persona tenía que saber hacer y saber ser para desempeñar esas funciones claves de una forma eficiente y crearon algo que se llaman estándares de competencia. ¿Quién crea esos estándares de competencia? Lo crean la propia industria que requiere el puesto clave, los académicos y los sindicatos. Entonces, una comisión mixta tripartita crea estos estándares de competencia. Número 2, los crea. Número 3, lo publican a nivel nacional para que esto este estándar para que este estándar se convierta en el referente para capacitar y certificar a la fuerza laboral de esos países para insertarlos en esas funciones públicas. Entonces, 3, ¿qué hicieron? Capacitaron, certificaron. Y 4, insertaron a las personas en esas funciones claves ya capacitados y certificados en estas funciones y pum, papá. En 5 años estos países estaban generando un desarrollo económico sin precedentes. Eso pasó en Europa y ese modelo educativo fue el que llevó a estos países a reconstruirse. En México, cuando llega el Sistema Nacional de Competencias, llega a raíz
de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1995. Canadá y Estados Unidos le dicen a México, nosotros sabemos que tú vienes de estructurar tu sistema educativo, como te platicaba, de la revolución, pero ¿qué crees, brother? Ya estamos en la globalización y si quieres, y nosotros como Estados Unidos estamos creciendo y muchas empresas se están relocalizando. Fíjate dónde empezó el fenómeno del nearshoring en el país. El fenómeno del nearshoring que empezó en 1995 a raíz del Tratado de Libre Comercio. Hoy está empezando a efervecer, está empezando a crecer, está empezando a llegar a los capitales, pero México se tenía que preparar desde 1995 para este fenómeno y entonces Estados Unidos, el Banco Mundial, Canadá, le piden a México, tienes que instaurar el modelo por competencias en tu país para que tu país sea un país atractivo para los inversionistas y las empresas puedan llegar a México y contar con el talento humano estandarizado que piden ya estas empresas que ponen en otro país. Y entonces nace el Conocer en 1995 y en 1995 se empiezan a detectar las funciones claves y prioritarias para el desarrollo de nuestro país. Cierro el paréntesis de la historia y regreso a mi historia. Eso fue lo que en la Yahoo Respuestas yo encontré. Y entonces encontré que precisamente el Sistema Nacional de Competencias mexicano permitía a privados acreditarse, obtener la autorización para que entonces un privado tuviera la autorización de capacitar y de certificar con base en el catálogo de funciones claves prioritarias para el país. Entonces, lo que yo estaba buscando era darle credibilidad a mi modelo, si lo que yo estaba buscando era metodología formal, si lo que yo estaba buscando era realmente encontrar algo de valor, lo había encontrado el Sistema Nacional de Competencias. En el 2014 me certifico en mi primera función competencial que es el estándar de competencia 217.01, que es impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Este estándar describe lo que una persona que da cursos debe de saber hacer y saber ser para poder hacerlo bajo los estándares internacionales y poder garantizar aprendizaje. Ahí comenzó mi historia y mi obsesión por prepararme en las ciencias de la enseñanza y ahí se fundó ICE México como centro evaluador, obtuvimos esta autorización del gobierno y empezamos a convocar a nivel nacional a maestros, a capacitadores, a certificarse en este mismo estándar. Fíjate, en ese entonces había 500 estándares en el 2014. Hoy hay más de 1,500 estándares. La gente se puede meter a la página de gobierno, ponen ahí en Google Registro Nacional de Estándares de Competencia, van a encontrar 1,500 estándares de 30 sectores productivos del país. Y esos estándares son los estándares considerados como los más relevantes y prioritarios para el desarrollo del país. Entonces es un golazo capacitar con base en esos estándares porque son estándares que ya validan una necesidad emergente del mercado. Entonces empezamos a capacitar y para no hacerte larga la historia, al año teníamos 25 oficinas, a los 3 años más de 50,000 alumnos, a los 5 años éramos ya el centro evaluador con mayor emisión de certificados de competencia laboral en América Latina y el gobierno de México dijo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué? Porque antes de nosotros, México no le había dado presupuesto a esta iniciativa. Entonces, después de todo esto, de 5 años, el gobierno nos audita, nos hace una revisión y ven que realmente nosotros éramos la única institución privada que había desarrollado todo este esquema educativo y nos dan una nueva facultad, la facultad ahora de acreditar, incubar y lanzar a nuevas empresas que se dedican a la capacitación para que capaciten con base en estándares de competencia regulados formalmente por la autoridad y con una calidad educativa muchísimo más grande. Así fue cuando publicamos nuestro primer libro, que es El futuro de la educación superior en México, y el Senado de la República en la Comisión de Educación nos invitan a presentar el libro, a hacer un discurso y a partir de ahí pues hemos estado promoviendo la importancia de la capacitación en el país, de la capacitación formal y de la certificación de competencias laborales. ¿Qué pasa entonces con el tema de los cursos digitales que hoy pues, hay tantos cursos digitales? Si no cuentan con una certificación, ¿qué sucede? Ok, mira, la ley establece que existen varios tipos o reconoce varios estilos de aprendizaje. La ley reconoce varios estilos de aprendizaje. El aprendizaje formal, que es el aprendizaje o la educación que responde a técnicas de enseñanza, instrumentos de evaluación, a procesos cognitivos científicos. Y están los procesos de aprendizaje no formal, que son y que generan aprendizaje, pero que
la debilidad de todos los programas formativos no formales es que difícilmente comprueban que realmente enseñan algo. Sí. Obviamente, hoy en día el derecho que tienen las personas a educarse, a capacitarse y el derecho a la información les permite en Internet tener una gran cantidad de ofertas de capacitación o de ofertas de educación. Sin embargo, una realidad, mi querido Jorge, es que, lo dice la INEGI, nada más para que te des una idea, el 95% de las empresas dadas de alta, por lo menos que están dadas de alta para ofertar servicios de capacitación, están dentro del esquema no formal de educación. Fíjate, ese es un dato súper interesante, pero te lo voy a contrastar con otro dato. La INEGI dice que el 95% de las personas que invierten en su capacitación prefieren capacitarse en un programa formal que le pueda entregar un documento con validez de estudio. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de las empresas que ofertan cursos de capacitación no formal le están vendiendo al 5% del mercado que compra esta formación. En tanto que el 5% de universidades, escuelas o centros que se alinean su oferta educativa a un programa formal, se le están vendiendo al 95% del mercado. Es por eso que hoy vemos que las ofertas de educación no formal cada vez tienen que hacer más marketing, cada vez tienen que ser más llamativos para poder lograr colocar su programa. Y entonces tenemos muchas infoproductoras que están haciendo contenidos informativos, pero no necesariamente contenidos educacionales, que son dos cosas distintas. Sí. Las dos se valen, pero evidentemente las dos tienen objetivos totalmente distintos y en el tiempo se miden de distintas formas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre informativo y educativo? Ok, un infoproducto te va a dar información, pero no valida que la hayas aprendido. ¿Cómo se valida un aprendizaje? Aplicando instrumentos de evaluación. Mira, te voy a definir primero qué es un aprendizaje y cuáles son las áreas de dominio que debe de considerar un aprendizaje según Benjamin Bloom, ¿no? Que es el padre de la taxonomía de aprendizaje. Hay 3 áreas de dominio que un aprendizaje debe de integrar. El área de dominio, o sea, tú quieres enseñarle algo a alguien, se lo tienes que enseñar desde 3 perspectivas. Área de dominio cognitivo, que es el saber, lo que la gente puede memorizar. Sí. ¿Ok? Segunda área de dominio psicomotor, lo que una persona sabe hacer. Y tercer área de dominio afectivo, que es lo que la persona sabe ser, que también se describe en las actitudes, hábitos y valores con la que una persona hace algo que sabe. Esas son las 3 áreas de dominio en las que un aprendizaje debe de impactar. Pero para tú saber que realmente enseñaste una habilidad bajo estas 3 áreas de dominio, que es una habilidad integral que la persona realmente va a poder ejecutar y por lo tanto al ejecutarla realmente va a tener un impacto en su calidad de vida, le va a dar la oportunidad de tener un mejor trabajo, o le va a dar la oportunidad de saber emprender o le va a dar la oportunidad de hacer un mejor negocio, tienes que medir que realmente se aprendió. ¿Cómo se mide? Con instrumentos de evaluación. Y cada área de dominio tiene un instrumento de evaluación que mide cada área. ¿Cómo medían que te aprendieras algo? ¿Con qué instrumento? ¿Qué te aplicaban en la escuela para saber si te aprendías? Un examen que también se conoce como cuestionario. Sí. El cuestionario es el instrumento de evaluación más utilizado en la educación tradicional porque mide qué tanto sabes. Pero hay otro instrumento de evaluación que es la guía de observación, que observa qué sabes hacer con lo que sabes. Y ahí es en donde los sistemas educativos se quedan cortos. Cuando en la universidad alguien observó que realmente sabíamos hacer un desempeño. Realmente cuando se observó y se calibró junto con una metodología o un estándar. Y está la lista de cotejo. La lista de cotejo mide no lo que haces, sino el resultado de lo que haces. Te voy a dar un ejemplo. Un pastelero. En las 3 áreas de dominio, creo que va a ser más claro. Un pastelero, para saber hacer un pastel, necesita saberse de memoria los ingredientes, ¿no? O el proceso para la elaboración. Esta es el área de dominio cognitivo, se lo tengo que enseñar. 2, el pastelero debe de saber elaborar el pastel. Sí. El procedimiento para hacer las mezclas, para meterlo al horno, los tiempos, ¿ok? Pero el resultado del aprendizaje del pastelero, ¿qué es? ¿Cuál es el resultado realmente del conocimiento del pastelero? ¿El pastel? El pastel. ¿Cómo mides la calidad del resultado del producto con un instrumento que se llama lista de cotejo? Y la lista de cotejo va a comparar las características del resultado versus el resultado en el estándar de calidad que lo quieres tener. Respondiendo tu pregunta, sí. ¿Cuál es la diferencia entre informar y educar?
que tú puedes informar y dar muchísima información de valor, pero si no validas que lo aprendió, es informativo. Si validas que lo aprendió con evidencia documental como instrumentos de evaluación, entonces ahí se cierra el ciclo formal de educación. ¿Qué piensas a través de que todas las personas pueden aprender a través de cursos digitales? Lo que pasa es que hay partes de una premisa totalitaria. Todas las personas pueden aprender. Acuérdate que en los sistemas educativos está la escuela, el alumno, el maestro, los planes de estudio y el gobierno, ¿no? Que es el eje rector. Ok, vamos a centrarnos a hablar del alumno y vamos a hablar un poco de algo que se llama movilidad social o índice Gini, que también es un tema súper mega interesante. Ok, lo primero que debemos de partir, mi querido Jorge, es que en México hay 130 millones de personas y estas 130 millones de personas no viven la misma realidad que vives tú y que vivimos yo. En México, nada más, en México hay 50 millones de personas en estado de pobreza. Ok. ¿Qué es vivir en estado de pobreza? No tener acceso, ¿verdad?, al bienestar o a los servicios básicos de bienestar. Ya de entrada, 50 millones de personas en México se les va a complicar estructuralmente poder aprender algo igual a una persona que está o pertenece a la clase media o a la clase media alta o a la clase media baja. Te voy a hablar de la escalera de movilidad social. Hay 50 millones en la escalera de pobreza, ¿ok? Hay otros... Pero antes de que me hables de la escalera de movilidad social, porque ese es un gran tema que yo quiero platicar contigo, define para toda la audiencia qué es la movilidad social. Ok. La movilidad social es la capacidad que tiene un individuo a lo largo de su vida de moverse ascendente o descendientemente en su situación socioeconómica. Hay distintas clasificaciones en la que se mide la situación socioeconómica de una persona, pero las personas lo van a entender como pobre, pobreza emergente o media baja, media alta y ricos. Ok. ¿Se me explico? Pero cada uno vive condiciones distintas. La movilidad social es la capacidad que tiene una persona de nacer en pobreza y poder morir en clase media. O una persona que nació en clase media y logra a lo largo de su vida llegar a clase alta. ¿Sí me explico? Sí. Esa es movilidad social. Ahora, también la movilidad social es descendente. Puedes nacer en clase media baja y caer a pobreza. Sí. Y eso es lo que la mayoría de la gente le sucede en este momento. La pandemia, ¿tú sabes a cuánta gente movió socialmente, pero para abajo? A muchísimas personas. Esa es la movilidad social. ¿Te acuerdas que el objetivo de la educación son dos cosas? Que es la inserción para el saber convivir y la movilidad social socioeconómica. Es la movilidad social el objetivo de la educación. Y la movilidad social opera en positivo o en negativo. Es decir, si estás en clase alta y bajas a media, de media a pobre, también hiciste movilidad social. Sí, obviamente en las estadísticas, entre más arriba estés, menos probabilidades tienes de bajar. Sí. Entre más abajo estés, menos posibilidades tienes de subir. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que nace en pobreza hoy en México, según el Coneval, va a tardar de 5 a 13 generaciones a llegar a clase media. Y esa es una realidad. De 5 a 15 generaciones, alguien que en México nace en Oaxaca. Y esa es una realidad. Ahora, una persona que nace en clase media emergente, fíjate, es bien interesante. Una persona, ¿qué es la clase media emergente? La clase media baja, que es en donde se sitúa el 90% de los profesionistas en México, Jorge. ¿Y sabes cuál es la diferencia de privilegio de la clase media baja a la clase pobre? Que la clase media baja tuvieron acceso a educación. Tuvieron acceso a que sus papás les pagaran con todo el esfuerzo del mundo la universidad. Tuvieron acceso a eso, que más o menos la clase media baja invierte entre el 15% y 20% de sus ingresos en educación. Esa fue la gran diferencia. Es por eso cuando dicen, es que el sistema educativo no funciona, espérate. Para el sector que está en pobreza emergente, fíjate, una persona que está en pobreza media emergente, ¿cuánto va a tardar en llegar a clase media? Va a tardar 25 años. Porque eso es lo que tarda una persona que gana en promedio 12,000 pesos en lograr ganar 45,000 pesos en un puesto profesional. Se tarda entre 15 y 25 años, pero lo logra en su misma generación. Entonces, ¿quién tiene mejores oportunidades de arranque? ¿El que nace en pobreza o el que nace en clase media emergente? Entonces, contestando, mi querido Jorge, tu pregunta, ¿en los cursos digitales todas las personas pueden aprender? No, porque acuérdate que la variable principal es el sujeto de aprendizaje. ¿Qué condiciones tiene el sujeto de aprendizaje para que el curso realmente sea pertinente y le pueda ayudar? El gran problema es que hoy la mayoría de infoproductores que vende servicios de capacitación en ningún momento valida
la condición material en la que el alumno llega y no se pregunta de qué puerto está partiendo para realmente saber si su programa de estudio, si es que lo tiene estructurado y diseñado, va a ser pertinente para la necesidad del alumno. ¿Cómo distinguir un vendehumos? Pues considero que en este momento de la historia, todos los que tratamos de promover algún servicio de capacitación y de educación, tenemos que salir al momento de hacer una oferta, tenemos que salir a hacer promesas, ¿no? Si tú aprendes esto, entonces va a pasar esto. Eso se le llama la hipótesis condicional, ¿no? Si X, entonces Y. Tú sabes que en la infoproducción están todos estos conceptos de los gatillos mentales, de la escasez, de la oferta única de valor, de la oferta irresistible, de enfocarte en el poder de la transformación. Creo que son herramientas legítimas cuando se usan con responsabilidad. Para mí, todos, en cierta manera, tenemos que poder saber presentar nuestra oferta de valor a través de una propuesta de marketing. Sí. ¿Quién es el que abusa de eso? Para mí ese sería el vendehumo, el que promete de más y entrega de menos. Esa para mí sería la persona que no se hace responsable respecto a lo que promete y lo que entrega. Es decir, es mejor vendiendo su producto de capacitación que lo que es enseñando y haciéndose responsable de su producto de capacitación. En un momento de tu vida nos compartes que recién casado quebraste. ¿Cómo es quebrar recién casado? ¿Y crees que has tenido suerte en la vida? ¿O cómo te inspiraste en hacerle la pregunta correcta a Yahoo? ¿Cómo es eso? ¿Crees en la suerte? Es una gran pregunta, mi querido Jorge. La suerte responde a una filosofía determinista, como yo la entiendo, ¿no? Determinista en donde nosotros pensamos que no somos causa de, sino consecuencia de las condiciones materiales que nos anteceden. Yo soy una persona que sí creo que el 90% de las oportunidades que nosotros vamos desarrollando en la vida son consecuencia de las condiciones materiales que nos anteceden. Soy menos idealista en esa corriente de pensamiento, pero también creo en la libertad. Y dice Spinoza que la libertad es la conciencia subjetiva de las causas que nos condicionan. Es decir, entre más conscientes seamos que somos menos libres, o sea, que estamos condicionados por más situaciones del entorno que no controlamos, ese espacio de conciencia nos permite hacer las preguntas correctas en el Yahoo. Yo sabía que yo estaba condicionado en el momento que iba a emprender a quebrar. ¿Por qué? Porque yo venía de una quiebra. Yo no tenía papás ricos, yo no tenía un capital, yo no tenía credibilidad y yo lo único que tenía era sueños y aspiraciones, ¿verdad? Sin embargo, venir de una quiebra me hizo consciente que la quiebra vino porque no tenía las capacidades necesarias para hacer un emprendimiento. Y eso es una estadística. El 95% de los emprendedores van a quebrar en los próximos 2 años de su apertura. Pero ¿cuáles son las causas que condicionan que un emprendedor quiebre? ¿Que no le echó ganas? ¿Que su idea no era suficientemente buena? ¿Que no tenía no tenía fe? ¿Que no decretó 20 veces lo que decía piense y hágase rico? No, era el desconocimiento de las causas que lo condicionaban. ¿Cuál era ese desconocimiento? Que no sabía vender, que no sabía administrar, que no sabía liderar, que no sabía posicionar un producto. Entonces yo creo que una de las partes claves en mi vida fue encontrarme con el Sistema Nacional de Competencias, poder ver las funciones claves productivas para un emprendedor e irme capacitando y certificando de forma formal en estas habilidades que finalmente se convirtieron en un perfil competencial que desarrollaron mi capacidad y la de mi equipo para poder sostener una empresa hoy como la que es ICE México. Cristian, desde tu punto de vista, con lo que sabes y con las certificaciones que has hecho, ¿cómo distinguir si un curso digital es bueno antes de comprarlo? ¿Tú cómo lo distingues? Porque te llegan tus ofertas. Claro. ¿Cómo dices, este sí, este no? Bien sencillo. Al finalizar el programa, ¿van a evaluar mi aprendizaje o no? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo que va a evaluar? Va a evaluar. Evaluar mi aprendizaje. El aprendizaje, sí o no. Esa es lo primero. ¿Por qué? Porque si tú tú entras a un curso para entretenerte o para aprender. Tú, Jorge, ¿para qué entras? Yo para aprender. ¿Cómo sabes que realmente aprendiste si no hay ninguna evidencia que lo compruebe? Entonces, fíjate, el programa tiene al finalizar un proceso de evaluación en estas 3 áreas de dominio. Van a evaluar lo que aprendí a hacer y lo que soy.
No, pues no, ahí se termina el curso y te dan una constancia. Pues, quiere decir que el programa no fue diseñado para que aprendieras, fue diseñado para informarte de conceptos interesantes, valiosos, que si tú tienes las condiciones materiales de poder implementar, pues puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Aparte evidentemente de este hack, que la verdad es el más importante, es cuestiona quién va a ser el maestro. Okay. Porque no todo el que sabe enseñar. No todo el que enseña sabe, y no todo el que enseña y sabe sigue aprendiendo, mi querido Jorge. Y eso es algo que nosotros debemos identificar sin sesgos. Una cuenta con millones de seguidores o una marca personal no te da autoridad académica para poder garantizar que vas a enseñar. Entonces tienes que buscar ver las credenciales de la persona que te quiere enseñar, más allá de la fama o resultados, ¿verdad? En los cuales quiera sostener su oferta de valor. ¿Cómo sé si lo que estoy pagando por un curso es justo? Mira, hay algo que en la educación se llama habilidad rentable, ¿no? Y es como cualquier otra inversión. ¿Cómo mides la efectividad de una inversión, Jorge? ¿A través de qué? Del ROAS, ¿no? Del retorno de inversión. ¿Qué retorno te va a traer la habilidad que vas a aprender? Esa sería la pregunta que te tendrías que hacer. Okay. Difícilmente un curso te va a poder comprobar qué retorno vas a tener sobre la capacidad que vas a aprender, porque difícilmente un curso, y más de los que se venden por internet, va a poder comprobarte que vas a poder aprender la habilidad. Pero a ver, si te están vendiendo una habilidad, aprender una habilidad clave en 10,000, 15,000 pesos en un periodo de 3 meses, y esa habilidad al final promete que tú vas a poder ganar 15, 20, 30 mil pesos, pues ahí hay una lógica, ¿no? La habilidad, pero volvemos al punto. Lo importante para todas las personas que buscan cursos en internet, lo importante no es lo que te prometa el curso, porque todos los cursos van a prometerte enseñar algo mucho más rentable al costo-beneficio. Aquí lo importante es validar si realmente el curso va a tener la capacidad y está diseñado de forma instruccional para garantizar que lo aprendas. Si tú inviertes en un curso que garantiza que vas a poder aprender, entonces creo que ese curso, su inversión está totalmente legitimada. ¿Por qué todas las personas actualmente que ofrecen cursos en línea, cursos en internet, se les llama vendehumos? Precisamente porque no tienen ninguna legitimidad y regulación extrínseca a ellos mismos, ¿no? ¿Quién valida que tu curso es bueno? Pues tú, ¿no? Y 3, 4 testimonios de éxito que meten en su publicidad. Entonces, no estoy diciendo que toda la gente que venda cursos lo haga desde la conciencia de engañar a la gente, para nada, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que por un par de vendehumos que se hicieron famosos, a todos los demás que no tienen ninguna legitimidad los están metiendo en la misma bolsa. Sí. Pero lo que yo les quiero decir a todos mis colegas que se dedican a la capacitación y que se dedican a la infoproducción y que están haciendo un esfuerzo enorme y pautando cantidades enormes de dinero para capacitar a la gente, es que no se han equivocado en la intención de ayudar a la gente. En verdad, la capacitación significa habilitar. Y si nuestro país en este momento necesita crecer, necesita desarrollarse y necesita sacar a 50 millones de personas en la pobreza, el camino es la capacitación. Es decir, no se están equivocando en la intención profesional de lo que quieren hacer. Posiblemente ahí lo que les está faltando es un poco de voluntad de responsabilizarse un poco más de lo que enseñan y prepararse para enseñar, no solamente para vender. Sí, y ahí yo creo que va a venir una gran revolución para todos los que capacitamos si hacemos conciencia. Imagínate ahorita toda la gente que está capacitando, que hiciera conciencia y que sus planes de desarrollo y de formación los alinearan a un plan curricular de enseñanza formal. Claro que ahí si hubiera datos estadísticos que mostrarán qué tanto estamos ayudando a México. Hoy en día, por más gurús que salgan, que te prometan que quieres ser millonario, la estadística dice todo lo contrario. Hay menos empresas, hay menos economía, hay deflación, hay menos empleo. No se ha movido para nada las métricas duras respecto a la movilidad social con las propuestas de capacitación que hoy hay. Yo creo que esa realidad es la que impacta a todas las personas que venden cursos sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de regulación. ¿Se va a regular la venta de cursos digitales? Se va a regular, mi querido Jorge. Parte de las iniciativas que en el Senado de la República se originaron a partir del discurso es poder
a garantizar el acceso a la capacitación formal en México y regular un poco las ofertas fraudulentas que hay en Internet. Mira, hay de todo, ¿no? Hay programas y cursos de capacitación que te ofertan habilidades hasta cierto punto creíbles, pero hoy en día el pretexto de capacitar se ha convertido en un esquema Ponzi, ¿no? En un esquema en donde se trata de meter personas, se trata de hacer inversiones en estrategias digitales que se operan en algún rascacielos de Dubái, y hoy mucha gente está siendo defraudada en este sentido. Entonces vienen regulaciones a través de la pauta publicitaria para que aquella persona que diga que va a enseñar algo, por lo menos compruebe que tiene alguna regulación de que realmente lo que enseña, la persona es experta en lo que está enseñando y que tiene una metodología mínima viable de instrucción. Eso es lo que viene. Ya está la reforma a la ley, se va a hacer a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Las regulaciones, estas todas que se están platicando, se están exponiendo a nivel de regulación de pauta publicitaria, y eso es lo que viene en los próximos meses. Más tardar en 2 años va a ser más complicado para los vendehumos estar ofertando cosas que no pueden cumplir. ¿Por qué se va a regular? ¿Existen muchas quejas acerca de los cursos digitales o qué es lo que está pasando actualmente? Sí, más para que te des una idea, la Conducef, Profeco, revela un aumento del más de 1,500% en las quejas que hay acerca de los infoproductos que se venden en Internet. Es decir, personas que, imagínate, es que también entendamos el impacto. No es lo mismo una persona de clase media que invierte 10,000 pesos en un curso de capacitación digital a una persona de pobreza emergente que está invirtiendo su salario mensual en una promesa, ¿no? Evidentemente, ¿cuánto impacta en una persona invertir 10,000 pesos por un infoproducto que termina siendo eso y no un plan de aprendizaje formal? Entonces, todas estas personas enojadas se están yendo a quejar y evidentemente la autoridad está tomando cartas en el asunto para evitar que las personas caigan en estos fraudes. Porque la siguiente pregunta sería, ¿pero por qué las personas caen en estos fraudes? Yo vi que le hacía esta pregunta a Morris, que por cierto voy a estar con él en su podcast también. Le decías, ¿pero por qué la gente sigue cayendo en estos fraudes? Porque acuérdate que parte del sistema educativo, la unidad principal es el sujeto de aprendizaje, y el sujeto de aprendizaje está condicionado por su entorno. La gente no sabe que no sabe, y ahí es en donde es más crítico el abuso de las personas que sí saben y que utilizan la ignorancia de las personas, ¿verdad?, para hacerlos tomar decisiones que van a afectar su economía y su calidad de vida, y que es un resultado totalmente distinto al que ellos prometieron ofreciéndoles un curso digital. ¿Qué le recomiendas entonces a todas las personas que no tienen mucho dinero, que van a comprar un curso porque les prometieron que con ese curso van a hacer mucho dinero? Primero, que es falso. Que hasta ahorita no existe un infoproductor en México que pueda demostrar con evidencia documental y empírica que ha logrado enseñarle a alguien ser millonario. No sé si exista, pero nadie lo ha podido documentar con base en el método científico de enseñanza. Para empezar, eso es lo que les diría. Segundo, que ubiquen realmente cuál es su necesidad. Su necesidad es hacerse millonario, o su necesidad es tener una legítima movilidad social. Es decir, oye, mi necesidad es que hoy gano 12,000 pesos, pues la verdad es que mi estilo de vida cambiaría mucho si gano 24,000, o si gano 24,000 que gane 50,000. Es decir, primero, detectar qué brecha es la que quieres alcanzar, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, una vez que detectas la brecha que quieras alcanzar, ok, ¿qué competencia tienes que aprender para poder lograr esa brecha de aprendizaje y poder estar en una mejor condición laboral? La realidad, mi querido Jorge, es que en México el 95% de las personas no son emprendedores, son trabajadores. Y la posibilidad de que ellos mejoren su calidad de vida va a estar totalmente ligado al plan de carrera profesional y laboral que tengan. Mi recomendación para una persona, para la gran mayoría de personas, es ubiquen su siguiente escalón en la escalera de movilidad social. ¿Quieres pasar de clase media emergente a clase media? Son aproximadamente 30, 45 mil pesos lo que tienes que conquistar a lo largo de tu vida. Y por supuesto, mi recomendación es busca certificarte en competencias laborales. ¿Por qué? Porque estas, como expliqué, la certificación de las competencias laborales ya están en un catálogo, y esas competencias ya están
clasificadas como funciones claves y prioritarias en el país. Y hoy está comprobado por el estudio Nortem que una persona certificada en una competencia laboral gana hasta 3 veces más que el promedio de un profesionista nacional. ¿Por qué? Porque al certificarte vas a poder insertarte en puestos de trabajo clave que te permitan ganar mejor. Hablemos de esos escalones. Me los mencionaste hace media hora. Comentémoslos otra vez. ¿Cuáles son estos 5 escalones para que nos quede muy claro? Porque quiero hacerte una pregunta muy interesante. Mencionabas que es... Pobreza. 50 millones de mexicanos. Sí. Pobreza emergente. 20 millones de mexicanos. ¿Qué es un pobre emergente? Es una persona que está saliendo de la pobreza y tiene las condiciones para pasar a clase media. Okay. Es por eso se llama pobreza emergente. Está emergiendo de la pobreza y tiene las condiciones para pasar a clase media. Ojo, el 90% de los profesionistas están en la clase media emergente. Clase media. ¿Y el pobre? No tiene las condiciones, no está... El pobre no tiene las condiciones materiales para que ni siquiera el sistema educativo le pueda dar una alternativa de movilidad social. Hasta ahorita es lo que dice el índice Gini. ¿Tercer escalón? El tercer escalón es la clase media del país. La clase de 30 millones de mexicanos que ganan 45 mil pesos promedio, según el INEGI. Ok. Esa clase, la clase media, es la que aspira legítimamente a ser clase media alta y aproximadamente el 35% lo va a lograr, y no por condiciones estructurales educativas, sino por condiciones estructurales de la sociedad, que eso también es súper interesante. 35% lo logra, que llega a la clase media alta. ¿Cuánto gana la clase media alta? Arriba de 100 mil pesos mensuales. O sea, si yo estoy... Ya en una familia se van a ingresos de 250 mil pesos mensuales. Ok. Una familia de clase media alta en México. Y ojo, nada más para mis detractores académicos, estoy hablando de una categoría del INEGI. Hay distintas categorías y clasificaciones en el índice de movilidad social. Media alta, una persona que gana 100 mil pesos mensuales. ¿Y la clase? El 0.3% del país, que son los millonarios del país, que ellos estudien o no estudien, hagan o lo que no hagan, seguirán siendo ricos porque el sistema capitalista actual los va a perpetuar. Ricos. ¿Que ganan cuánto? No hay una cifra estimada. No hay una cifra, o sea, del brinco de la clase media alta aquí no hay, el INEGI no te da un dato. No. Okay, estás hablando del 3% del país, pues estás hablando de fortunas arriba de 100 millones de dólares. Pero yo me refería que si en la clase media alta el INEGI nos dice que son 100 mil pesos, si alguien gana 200, 500 mil, 600 mil. No, sigue siendo clase media alta. Clase alta. Clase alta. Sí. Sí, el brinco, de hecho, un dato súper interesante del Coneval es que la clase media alta no le sucede hacerse millonario, y sigue siendo el mismo porcentaje que lo logra por cuestiones de suerte. Es decir, la clase rica del país, la clase millonaria, es todo un fenómeno de estudio que hay que observar, que es parte de la causante de la desigualdad, de la brecha enorme. El problema de México es la brecha entre el multimillonario y el que vive en pobreza extrema. Pero ese es otro tema. Y me interesa mucho esto porque ¿cómo morir siendo rico si nací pobre? O sea, con los datos que tú tienes, y eso me encanta, ¿no? Porque a veces es bien fácil hablar sin datos, sin estadística, ¿no? Piensa y hágase rico y ya te vas a hacer rico, ¿no? Lo decías, ¿no? A mí me han dicho que yo soy un gran caso de movilidad social, que yo pude brincar en una generación y me dicen, eres una falla en el sistema por mi historia de vida y por de donde yo vengo, vaya. Pero te quiero preguntar a ti, o sea, ¿qué le dices a las personas que dicen, yo quiero morir en mejores condiciones que en las que nací? Sí. Es totalmente legítimo. Pero claro, es a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo? Es totalmente legítimo, capacitándote, habilitándote, siendo consciente de las causas que te condicionan para irte habilitando y trazarte un plan de carrera profesional real, medible, escalable, que te permita ir mejorando tus capacidades para que tu siguiente generación parta de un mejor puerto y esa generación pueda avanzar más. Hay fallas en el sistema, yo no les llamo fallas, más bien son privilegios en el sistema. Yo vengo, te decía, de una clase media baja, crecí en una colonia de interés social y bueno, mi calidad de vida ha mejorado muchísimo respecto a las habilidades que he tenido, pero yo no puedo disasociarme de que soy blanco, de que soy rubio, de que soy hombre, de que soy heterosexual, de que tengo los ojos verdes y que esa es una realidad material que hoy en día el género
Está documentado que también genera una brecha. Tampoco puedo olvidar que mis padres fueron maestros. Tampoco puedo olvidar que yo desarrollé muchas de mis habilidades en la iglesia cristiana. O sea, es decir, no puedo disasociarme de las causas que me antecedieron. Y es por eso cuando tú me preguntabas, ¿existe la suerte, Cristian? Claro que existe la suerte, pero la libertad y el margen que tú vas a tener para construir esta movilidad social es corta y entre más consciente eres, vas a poder desarrollarla. Yo le diría a la gente que crea legítimamente que puede morir en mejores condiciones que en las que nació, pero que haga un plan real. Insisto, si ganas 12,000, haz el plan de ganar 24. Si ganas 24, haz el plan de ganar 50. Si ganas 50, haz el plan de ganar 100. El que gana 100, claro que puede tener la legítima aspiración después de darle el brinco a ganar 1,000,000, pero eso le va a dar un punto de partida real para que entonces busque capacitarse en programas formativos que realmente los ayude a alcanzar esa meta y no se queden simplemente en el idealismo de pensar que si Cristian o Jorge pudieron, yo también puedo, sin ignorar las causas que nos antecedieron. Sí. ¿Ser blanco con ojos de color ayuda? Sí, definitivamente. Ayuda hasta para poder darle mejor a las personas. Ayuda hasta para entrar antes al antro. Ayuda para ser mejor tratado en los restaurantes. Ayuda para tener mejor confianza en las personas. Claro que ayuda, impacta. Además de la educación, ¿qué más ayuda a la movilidad social de las personas? La inserción social. Pertenecer socialmente. A ver, acuérdate, hay dos grandes objetivos. El gran objetivo de la educación rectora del Estado. Mira, hay algo súper interesante, otra premisa que la gente debe de entender. Los sistemas educativos siempre perpetúan el régimen que lo diseña y que lo crea. ¿Quién crea los sistemas educativos? El Estado, el gobierno. Y el Estado y el gobierno, según sea quien esté gobernando, según la ideología, va a influir en las masas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero realmente la educación, aparte de insertarnos económicamente en un campo laboral, nos debe de insertar en el saber convivir. Una persona que sabe convivir tiene mejores niveles de bienestar. Una persona que tiene actitudes, que es una actitud, la forma en la que reaccionas al entorno, dice Piaget, que es un hábito, la actitud repetitiva que genera condiciones de bienestar en tu vida, dice Pavlot. ¿Qué es una actitud, hábito y un valor? Es una creencia, es un aprendizaje profundo que se convierte en una reacción involuntaria. Esa es la área afectiva. Entonces, la educación es algo que nos condiciona y nos hace ser quien somos y nos hace convivir como convivimos. Hoy tú sales a la calle y no encuentras cavernícolas peleándose y lanzándose piedras, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay un sistema educativo que te enseñó a convivir, que te enseñó leyes, que te enseñó normas, que te enseñó hábitos, que te enseñó normas de convivencia, ¿no? Ese es otro de los grandes beneficios de la educación. Y ahora me voy a atrever a responderte algo que no me has preguntado, pero que es importante. Con todo esto, el sistema educativo que del país tenemos, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es mediocre? ¿Tú cómo lo juzgarías? Pues si lo veo desde mi punto de vista, yo soy fruto del sistema educativo y a mí me ha ido muy bien. Te puedo decir que es excelente porque lo estoy juzgando desde mi subjetividad, ¿no? Claro. El sistema educativo nos ha dado lo que tenemos. Ni más ni menos. ¿Puede mejorar? Totalmente. Es totalmente perfectible, pero es muy complejo, Jorge. Son 5 variables que se tienen que siempre estar mejorando. La escuela, el alumno, el maestro, los planes educativos y la rectoría del Estado. Sí. Y para poder influir en todas estas condiciones es bastante complejo y la inercia de la historia de nuestro país nos va a ir llevando poco a poco a tener un mejor sistema educativo. Hoy tenemos el sistema educativo que tenemos por la historia que tenemos como país, que solamente tiene 200 años. No lo podemos comparar con los sistemas educativos de Singapur ni de Alemania porque es una falacia. Tú debes de partir del puerto en donde zarpaste. Me gusta esa reflexión. ¿Cómo se certifica una persona que quiere ofrecer educación digitalmente? ¿Por dónde empezar? Yo les recomendaría mucho certificarse en el estándar 217.01, que fue el estándar que yo me certifiqué. El estándar se llama Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de manera presencial y grupal. Te va a enseñar básicamente 5 cosas. Número 1, diseñar un curso con base en una necesidad real detectada de algún individuo, de alguna organización o de algún nicho, pero vas a validar con datos la necesidad. Número 1. 2, te va a enseñar a diseñar el programa que vas a impartir
con base en técnicas de diseño instruccional. Te van a enseñar a redactar los objetivos de aprendizaje, que los objetivos de aprendizaje respondan al nivel de dificultad que requieres enseñar el aprendizaje para que sea efectivo. Te va a enseñar a desarrollar las cartas descriptivas o las guías de planeación de los cursos. Te va a enseñar a diseñar los manuales del participante, del instructor. Te va a enseñar a diseñar los instrumentos de evaluación con los que vas a validar que realmente lograste el objetivo de aprendizaje que te planteaste. Te va a enseñar técnicas instruccionales, la técnica expositiva para enseñar el área de dominio cognitivo. Te va a enseñar el área de dominio de la técnica. Te va a enseñar la técnica demostrativa que resuelve el área de dominio psicomotor, o sea, enseñarle a hacer algo a alguien. Y te va a enseñar la técnica de diálogo y discusión, que es la técnica constructivista que enseña el desarrollar actitudes, hábitos y valores. Te va a enseñar técnicas motivacionales, manejo de grupos, roles de grupos, andragogía. La andragogía es para los adultos lo que la pedagogía es para los niños. Los adultos no aprenden igual que los niños y es toda una ciencia. Todo este estándar tú lo puedes adquirir con bajo costo, en corto tiempo y tener un alto impacto. Tú en 3 meses puedes certificarte en el estándar competencia 217.01 y tener y entender que no todo el que sabe enseñar. ¿Dónde se inscribe uno? ¿Cómo aprende uno eso? Puedes buscar el sistema educativo nacional acredita a particulares bajo las figuras de centro de evaluación. En México puedes encontrar una gran oferta de centros de evaluación que te permiten iniciar este proceso. ¿Cuál es el proceso para certificarte? Número 1, la capacitación, que no necesariamente es obligatoria, porque, ojo, una de las ventajas de la certificación de competencia laboral es que no te pide un grado de estudios previo. Cualquier persona puede acceder a la certificación en una competencia. Pero lo primero que tienes que hacer es capacitarte con base en el estándar. Conocer qué lineamientos, qué conocimientos, qué desempeños, qué actitudes, hábitos y valores tienes que demostrar. Capacitarte. Después vas a pasar a una evaluación. Y en esa evaluación vas a tener que demostrar el desempeño de los conocimientos y capacidades adquiridas y posteriormente la emisión y la gestión del certificado. Sí. Una vez que tú lo demuestras, la Secretaría de Educación Pública te emite tu registro nacional como un instructor certificado. Como tú, ¿cuántas personas hay certificando? Somos muy poquitas en México y de hecho ese es el movimiento que nosotros estamos convocando. Ahorita habremos aproximadamente 4,000 unidades de negocio, microunidades de negocio, que unas más grandes que otras, pero siguen siendo microempresas que ofertan servicios de capacitación, evaluación y certificación. Aproximadamente 4,000 unidades de negocio. Nada más para que te des una idea. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, aproximadamente hay entre 500,000 y 600,000 unidades que se encargan de capacitar y certificar, porque en esos países la certificación ya es obligatoria. No sé si tú conoces cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie puede trabajar sin una certificación de competencia laboral. Así tengas el MBA de Harvard, necesitas la certificación de competencia laboral en la función clave. Hacia eso vamos. Es el otro libro que publicamos, La perspectiva de la regulación y la exigencia de los estándares de competencia. Hacia allá va la educación. La educación del futuro es la certificación de competencias laborales. ¿Por qué? Porque a diferencia de la educación tradicional, la certificación de competencia laboral se adquiere en corto tiempo, es de bajo costo y es de alto impacto. ¿Costos? ¿Cuánto cuesta certificarse? En promedio va a variar el estándar en el que te quieras certificar, pero vas a encontrar precios desde 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, según sea la función clave. Por ejemplo, hay una certificación, uno de los puestos mejores pagados es trabajo en alturas. Trabajo en alturas es una certificación de una función clave. Aproximadamente el trabajador de alturas está ganando entre 25 y 45,000 pesos al mes, pero esta certificación te va a costar aproximadamente 25,000 pesos al mes, pero te inserta a un puesto donde vas a ganar 45. Otra función clave es el operador de montacargas. ¿Sabías tú que los operadores de montacargas son los mejores pagados en la industria de la manufactura? No. Y el operador de montacargas puede tener secundaria, pero tener el certificado de competencia laboral que lo habilita como un experto para usar el montacargas y estar ganando entre 20 y 30,000 pesos al mes. Y así te puedo ir diciendo más de 1,500 funciones productivas que están en el catálogo, que si la gente se certificara en esas funciones, encontraría mejores puestos de trabajo, mejores pagados y con mejores condiciones. Y ayudaría al desarrollo productivo de esas empresas y de esas organizaciones. ¿Las certificaciones son en línea, son presenciales o cómo funciona? Si alguien te busca. Depende de la naturaleza de la certificación. Por ejemplo, una certificación en trabajo en altura
es imposible que sea online, ¿no? Tiene que ser totalmente presencial y los evaluadores y la gente que capacita tiene que hacerlo en campo. Sin embargo, hay la gran mayoría de propuestas para certificación hoy ya se pueden correr de forma online, lo que facilita el acceso a estas certificaciones definitivamente. ¿Cuántos tipos de certificaciones tienes tú actualmente? Hay más de 30 sectores productivos en los que puedas certificar. Sí. Nosotros actualmente como instituto ofertamos más de 300 funciones productivas que dentro de las 1500, esas 300 nosotros creemos que son las competencias del presente y las competencias del futuro. ¿Cuáles serían las competencias del futuro? Definitivamente el procesamiento y el manejo de datos. Esa es, todos los estudios arrojan que el procesamiento de datos, la capacidad de poder utilizar herramientas de procesadores de datos son las más efectivas. Pero, por ejemplo, en el libro de la educación, El futuro de la educación superior en México, junto con Microsoft, que participa en la investigación, logramos determinar que la función clave o la competencia clave para un trabajador promedio en México que quiere aspirar a poder tener movilidad laboral es saber utilizar Excel, mi querido Jorge Serratos. Saber usar Excel hoy es más importante que muchas otras funciones productivas en México. Todas las habilidades de la plataforma Microsoft son básicas para poder tener y ser competitivo dentro del campo laboral. Qué interesante. ¿Crees que la educación nos enseña a trabajar en equipo? La educación debe de enseñarnos a trabajar en equipo porque está dentro del espectro del saber convivir, sí, ¿verdad? ¿Qué tan efectivo en este momento sean los planes para el trabajo en equipo? Pues va a depender del programa en el que participes, pero el trabajo en equipo es una soft skill, es una competencia transversal, es una competencia blanda, fundamental para puestos de liderazgo, ¿verdad? No todas las personas necesitan saber trabajar en equipo, hay funciones claves que son muy solitarias, pero hay que entender que es una competencia clave. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que trabajar solo era más difícil y empezaste a trabajar en equipo? Cuando leí en el libro de Piensa y hágase rico que la gente exitosa prefiere el 1% de 100 personas que el 100% de uno mismo. Me hizo total lógica. Yo tengo una capacidad instalada, condicionada por las causas que me anteceden, y toda esa limitante causal que yo tengo como individuo se puede fortalecer en el momento en que me fortalezco con las habilidades de otras personas. Entonces, me di cuenta cuando vi que era inevitable para poder crecer, entender que la colaboración es un paso fundamental para el desarrollo y el crecimiento. ¿Cuál es el futuro de la educación? ¿Cómo lo ves los próximos años? El futuro de la educación es una educación que se adquiera en corto tiempo, que sea de bajo costo, o sea, de libre acceso y que sea de alto impacto. Y hoy ya está trazado el futuro de la educación. El futuro de la educación, querido Jorge, es la educación con base en estándares de competencias laborales, competencias sociales, competencias transversales, competencias duras, competencias del saber hacer, competencias del saber convivir. Ese ya es el presente y se va a convertir por muchos años más en el futuro de la educación. ¿Qué pasa con toda la gente actualmente que está estudiando carreras o que está por entrar a carreras que no van a tener aplicación los años posteriores? Es una pregunta muy interesante. Deja darte algunos datos reales de lo que sí hace la universidad y lo que puedes esperar de la universidad. Mira, un egresado, para empezar, 22 de cada 100 personas que ingresan a la universidad terminan, ya de entrada. Sí. ¿Qué causas condicionan que no terminaron? Fue la escuela, fue el programa de estudios, fue el alumno, fueron un chorro de cosas multifactoriales lo que hace que una persona no termine la universidad. De cada 100 personas que terminan la universidad, solamente alrededor de 25 personas van a tener acceso inmediatamente a una bolsa de trabajo. Las demás tardarán de 6 meses a 1 año. Estos son datos del IMCO. Tardarán aproximadamente 6 meses y 1 año en acomodarse en su primer puesto de trabajo. Lo que va a poder aspirar un profesionista a ganar en México son 12,000 pesos promedio, ¿ok?
Hay algunas carreras que son mejor pagadas que otras, pero en promedio son 12,000 pesos. Después lo que tú tienes que saber que para poder incrementar tus ingresos de 12,000 pesos, de cada 100 personas que ganan 12,000 pesos al mes, solamente 9 van a poder escalar ese ingreso a 45,000 pesos y se van a tardar de 15 a 25 años. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que logran escalar sus ingresos a 45,000 pesos a los que no lo logran? El plan de carrera profesional que desarrollan ellos mismos. Pero para desarrollar un plan de carrera profesional debes de ser consciente de las causas que te condicionan y debes de querer trazarlo y debes de saber trazarlo y debes de saber cómo trazarlo. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos de entender con respecto a la expectativa que un alumno debe tener al egresar es que ese es el promedio al que va a aspirar. La siguiente pregunta que se tiene que hacer un universitario es, ok, ¿cómo yo puedo diferenciarme para que al salir a la universidad pueda tener mejores oportunidades que los demás, siendo competitivo? No hay más y posiblemente no sea lo correcto porque eso genera una brecha desigual de crecimiento, pero la realidad es que vas a tener que ser competitivo. Es decir, que si tú desde la universidad empiezas a trabajar, desde la universidad empiezas a adquirir competencias claves, empiezas a perfilar qué puesto de trabajo es el que quieres alcanzar en 10 años, esa persona va a tener muchísimas más condiciones para poder avanzar. Porque lo que te espera al salir de la universidad es darte cuenta que el presente de la vida y de la estructura económica y de las organizaciones ya no tiene nada que ver con lo que aprendiste en la universidad. Y vas a tener que asumir una responsabilidad de educación continua. Lamentablemente, el profesionista está estancado porque todo el esfuerzo y todo el punch lo dieron para la universidad, esperando que la universidad y el título universitario sea precisamente ese trampolín de movilidad social. Lo va a hacer, te va a hacer ganar el doble del promedio que no tiene la universidad. Sí. Pero a partir de ahí va a ser muy complicado para hacerlo. Hoy, los sistemas educativos, el sistema educativo del futuro ya está implementando en las universidades algunas estrategias bien interesantes como el sistema o el modelo dual. No sé si lo has escuchado. Es el sistema alemán en donde pues tratan dentro de la universidad de mandar a los universitarios a integrarse, a hacer prácticas profesionales dentro de las empresas. Está el modelo de jóvenes construyendo el futuro, que también te insertan a trabajar con un salario a una empresa y que te empiezan a desarrollar habilidades. La realidad es que todos estos esfuerzos de la Rectoría del Estado se quedan cortos, pero las universidades empezarán a implementar la certificación de competencias laborales en los semestres. ¿Para qué? Para si una persona se queda a la mitad del camino, pueda no tener una carrera trunca, sino tener una carrera trunca, pero con 2 certificaciones de competencia laboral que los pueda insertar en un puesto de trabajo y ser productivos. Entonces, vienen muchos cambios dentro de la educación superior, pero lo que un universitario debe de entender es que no hay ninguna garantía al salir que vas a tener acceso a un salario que te va a permitir tener una calidad de vida por lo menos medianamente buena. Hay que ser competitivos, hay que prepararse, hay que capacitarse y saber qué se quiere, hay que perfilarse al puesto en el que quieres trabajar y sobre todo cuidar muchos los recursos en lo que inviertes en tu educación para que no se vayan a la coladera. Después de tener un título universitario, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer para ganar más y ganarle a la movilidad social? Si ya tengo el título universitario. Perfilarte para un puesto de trabajo clave y altamente prioritario para el desarrollo del país, sea en el sector que sea. Tienes que conocer, investigar sobre la industria en la que quieres trabajar. Porque aparte, yo he escuchado a muchos que dicen, es que sigue tu pasión y vas a ser feliz. El que hace lo que le gusta va a ser feliz. Claro, eso es una realidad. Pero ¿cómo sabe una persona que sale de la universidad qué es lo que quiere hacer? Tienes que investigar realmente hacia dónde te quieres perfilar y tienes que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Dónde investigas? Puedes, definitivamente el Catálogo Nacional de Competencias Laborales es una gran guía, porque ahí ya hay 1,500 funciones claves altamente prioritarias para el desarrollo del país y esas funciones están validadas con puestos de trabajo donde hay vacantes, ¿no? Pero más que identificar el puesto clave, tienes que ser consciente de las causas que te condicionan, qué habilidades has desarrollado a lo largo de la vida que te van a facilitar el proyecto de vida que tienes. No puedes hacer un proyecto de vida si no volteas atrás a monetizar, a capitalizar lo que sí ya tienes. Sí. Entonces tienes que voltear atrás, ver qué background tienes, sea mucho o poquito, y partir de ahí para impulsar lo que viene, diseñarlo bien, planearlo bien, enfocarte bien, entender que la movilidad social hoy en esta generación es compleja
y que enfocarte en un perfil competencial en 5, 10, 15 años te va a permitir ir teniendo movilidad salarial, movilidad laboral y en su momento, ¿por qué no? Vas a estar en la brecha. Por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que ya ganó 45,000 pesos al mes? Que posiblemente tú sí estás en la condición de emprender. Tú sí estás en la condición de hacer el siguiente brinco a prestar servicios de forma independiente, que es son otras capacidades, son otras competencias, es otro riesgo, pero eso no se le dice a la gente cuando lo invitan a emprender. Ve atrás cuáles son tus condiciones materiales, porque esas condiciones materiales son las que te van a condicionar sí o sí el éxito en tus proyectos futuros. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Salir de todo resultado lógico para dar un resultado extraordinario. Me gusta la definición. Creo que esa es la lógica de tu movimiento. Porque yo aquí he sido muy lógico, muy pragmático. Pero al último hay un elemento, a pesar de mi pensamiento materialista, dialéctico, hay un pensamiento que no podemos desarraigar. Y es la ilusión de pensar que todo lo que podemos creer, lo podemos crear. Y eso es 1 más 1 igual a 3, no tiene lógica. Pero finalmente los grandes avances y los grandes movimientos se han dado gracias a ese tipo de fórmulas. Cristian, si te ponen una cámara enfrente con traductor incluido y te dicen el mundo te escucha, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Que no todo el que sabe enseñar. No todo el que enseña sabe. Y no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. Ese sería mi mensaje. Que reflexionemos sobre eso. Me gusta mucho. Muchas gracias, amigo. Cristian, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu sinergia. Esa frase la voy a adoptar, fíjate. Es poderosa la frase. Es muy buena. Es muy buena. Y tienes toda la razón. Agradezco tu tiempo, tu disponibilidad por venir a compartir con nosotros. Para las personas que quieran saber más de tu proyecto, de tu persona, de la certificación, del instituto, sé que van a salir un montón de dudas. ¿Dónde te pueden escribir? Bueno, pues la empresa se llama ICE México, Instituto de Certificación Empresarial de México. Ahí pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. También pueden seguir a mí en Instagram como Cristian-ICE México. Y seguramente cuando les salga alguna publicidad en Meta, donde los invitamos a algún seminario gratuito para que conozcan el modelo de certificación, pues los invitaría a que se registren gratis en el momento en que les salga en el centro o la institución que les salga, que se den la oportunidad de conocer la formación y la capacitación con base en estándares de competencia. Estoy seguro que les va a ayudar mucho. Bueno, acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Un saludo a Cristian de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio.